Puedes pasar de esto a esto, o tal vez algo de esto. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Rocío Maluf y en esta oportunidad les voy a mostrar cómo creamos placas de yeso desde cero. Para comenzar, vamos a tomar las medidas de nuestro molde para hacer un marco de contención para que cuando vertamos el yeso en él, este no se deforme. Este marco pueden hacerlo de madera, tipo desmontable. Yo solía tener uno de madera en mi antigua casa. En este caso estoy utilizando tergopol o plumavid y lo voy cortando con un alambre que voy calentándolo de a poquito con un encendedor. Pueden utilizar un cortador de plumavid en el caso que lo tuvieran y es mucho más sencillo el proceso. Este paso es un poquito tardado, pero ayuda mucho a que la pieza quede bastante bien en el resultado final. Y eso nos ahorra bastante tiempo de lijado. Una vez que ya tengamos los 4 lados debidamente cortados, comenzamos a unirlos con un poco de cinta. No hace falta colocarle demasiado, ya que al momento de desmoldar la pieza debemos desarmar esta estructura. Una vez que ya está completamente ensamblada, colocamos el molde para ir probando si encaja. Ahora es momento de preparar el yeso. Podemos utilizar la proporción 2 partes de yeso por una parte de agua o 1,5 partes de yeso por 1 parte de agua. Todo esto va a depender de la humedad del ambiente y el clima. Para el caso de mi molde, estoy utilizando aproximadamente 2 kilos de yeso y un poquito más de 1 litro de agua. Es importante que al momento de preparar la mezcla, los ingredientes estén correctamente medidos o pesados para que la mezcla les pueda salir mucho más exacta y esto no afecte la dureza de la pieza. La humedad del ambiente afecta muchísimo a la terminación de este tipo de trabajos, así que lo recomendable es hacerlo en un día soleado. Una vez que ya está pesado el yeso, opté por dividirlo en 2 para ir integrando de a poco el agua junto con el yeso. De esta manera es mucho más sencillo y corro menos riesgo de que se endurezca antes de ser colocado en el molde. Voy vertiendo de a poquito mientras voy mezclando con el batidor de globo para que no se formen grumos. Haber dividido la mezcla en 2 nos permite ir revolviendo de a poquito y con paciencia para evitar estos grumos que pueden afectar la dureza de la pieza o pueden generar ciertas burbujas de aire. Ahora vertemos muy de a poquito el yeso sobre nuestro molde, con mucho cuidado de no derramar, muy de a poquito. El molde está dentro del marco de contención, así que no corremos riesgo de que la mezcla se expanda hacia los lados. Vamos vertiendo muy de a poco. Una vez que ya está toda la mezcla sobre el molde, comenzamos a sacudir muy despacio la mesa para que todas las burbujas emerjan hacia la superficie y no quede ninguna dentro de la figura afectando su forma. Una vez que ya no queda nada de aire, dejamos secar la pieza. Esperamos más o menos unas 24 o 48 horas, todo depende de cómo esté el clima, para poder desmoldar la pieza. Vamos muy de a poquito con cuidado de no quebrarla, tratando de sostenerla desde el medio, ya que si sostenemos de una de las orillas corremos riesgo de quebrarla
de la punta, ya que todo el peso se concentraría en un solo lado. Vamos despegando muy de a poquito hasta que logramos desmoldar la pieza del todo. A simple vista podemos apreciar que no quedó ni una sola burbuja en la superficie del molde. Y esto se debe a que mientras estuvimos vertiendo la mezcla, sacudimos correctamente el molde y no quedó nada de aire dentro de la pieza. Aproximadamente unas 2 semanas después de haber realizado la pieza, ya podemos proceder al proceso de pintado y esmaltado. A simple vista notamos que disminuyó muchísimo su peso, ya que ahora concentra muy poca humedad. Para pintarla vamos a necesitar un pequeño tarrito donde vamos a colocar diluyente sintético, una pequeña parte en este caso porque estoy pintando una sola pieza, el cual vamos a mezclar con alguna pintura que repela el agua y que proteja la pieza de la humedad. En este caso estoy utilizando esmalte sintético. Lo mezclamos junto con el diluyente para que penetre mucho mejor la pieza y la pintura se distribuya de una manera mucho más uniforme. Si colocáramos la pintura directamente sobre la pieza, sin haberla mezclado con el diluyente sintético, simplemente la pieza la va a repeler y esta pintura se va a ir saliendo de la pieza, ya que no tiene una forma de adherirse a esta pieza, que está compuesta del yeso, que es un material polvoso que suele ir degradándose constantemente con el mismo ambiente. Es decir, que para que esto tenga una mejor terminación, la pintura debe estar lo más líquida posible, pero no tanto como para ir perdiendo su tono. Ahora pueden apreciar estas 3 placas que pude ir pintando y ahí pueden ir notando cómo va viéndose ya una vez colocada la pintura. Dejamos secar aproximadamente unas 3 horas y luego procedemos a colocar el barniz. Voy a estar utilizando un barniz de una calidad bastante buena de la marca Cerecita, y en el mismo tarrito donde preparamos la pintura colocamos un poco de diluyente y unas cucharadas de barniz, más o menos hasta que la mezcla quede en un punto medio entre líquida y espesa. Con el pincel bastante cargado comenzamos a cubrir placa por placa con esta mezcla. Poder cubrir las placas con este barniz no solamente les va a otorgar algo de brillo, sino que les va a brindar muchísima más durabilidad a la pieza. Si les sucede como a mí, que por no levantar la placa desde el centro se quiebra en alguna esquina, eso se puede arreglar fácilmente con un cuchillo. Pueden ir cortándolo
hasta que se desprende con facilidad. Si a medida que van realizando las placas se les quiebran en las orillas, pueden aprovechar esto para instalarlas estilo ladrillo o aparejo corrido, donde las hileras tienen un desfase del 50%. Les recomiendo trabajar con varios moldes a la vez para que este proceso sea más rápido. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó denle like y suscríbanse.